Buenas tardes, 2:09 de la tarde, está en sintonía de la 104.9 FM, Circuito Nacional Venezuela News Radio. En Caracas nos escucha a través de la 104.9 FM, estamos en Táchira, en el sur del lago a través de la 101.7 FM, en Aragua a través de la 102.5, en Anzoátegui a través de la 99.3, en Maturín, gracias Audi por colocarme mejor los diales, en Maturín, Monagas 88.1 FM, en Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apure a través de la 89.1 FM y en Nueva Esparta a través de la 106.5 FM. También estamos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas, y acá nuestros compañeros y compañeras que manejan las redes nos están llevando la publicación. Saludos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Instagram. Estamos con invitado hoy, con Wilmer de Pablos. Vamos a estar revisando el tema de la migración venezolana y también cómo esto se cruza con la aplicación de nuevas sanciones económicas contra nuestro país, sanciones ilegales por parte de los Estados Unidos. También estamos en contacto en la cabina a través del 0212-240-9433. Comunicación, número telefónico con la cabina. Muchísimas gracias a Ray por llevarnos la comunicación a través de las redes sociales, invitando para aquellos quienes nos ven también o nos siguen por las redes, lo pueden hacer a través de nuestros perfiles. Les decía que estamos hoy con un invitado acá en el estudio, Wilmer de Pablos. Él es jurista, comunicador, también analista político y diplomático, con quien vamos a revisar justamente estos temas bastante sensibles que tocan no solo la economía, no solo la parte política y diplomática, sino también la sensibilidad venezolana, porque se ha avanzado en esa escala de agresión en contra de Venezuela a involucrarse con los migrantes, y no solo a través de un proceso de deportación que pueda ser cuestionable, sino que esto ha llevado al proceso de llevarlos a un tercer país en donde no han cometido delitos, en donde se habla de que no están deportados, sino retenidos o hasta secuestrados. Término que hay que explicar justamente sobre esta situación. Está bien decir que están secuestrados en el caso de los migrantes venezolanos retenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Wilmer de Pablos. Primero agradecer la invitación, Carlos, a ti y a todo el equipo de producción que siempre nos acompañan en las redes también. Y estamos en presencia efectivamente de un secuestro masivo, y hay que decirlo con toda propiedad. Estamos en presencia de una actuación arbitraria, anárquica, fascista además, que rescata lo más terrible que se vivió en aquella Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se iba contra los enemigos, ¿sí?, de los estados que se sentían agredidos. Cuando hablamos de migración, hablamos de emigración o inmigración, cualquiera de estos términos es correcto. La institución de la migración es una institución del derecho público internacional, y la aplicación de la legislación de 1798, es decir, la ley del enemigo extranjero, a la que apela Donald Trump para justificar el secuestro de 238 migrantes venezolanos que se encontraban en Estados Unidos, y que además pone en manos de Nayib Bukele para el cumplimiento de la sentencia. Es importantísimo, sobre todo, Carlos, este tema da para hacer muchísimos enfoques y análisis desde lo jurídico, desde lo comunicacional, de la violación de derechos humanos, el elemento geopolítico que está siempre presente, el mapa de actores, ¿sí?, el conflicto interno que hoy se crea en Estados Unidos a raíz de esta actuación, la actuación de nuestro gobierno nacional y sobre todo la reacción de nuestro pueblo valiente, que jamás lo van a desmoralizar o que van a conseguir que él sea parte del caldo del cultivo para una guerra civil o una revolución de color, con la intención de atacar el gobierno nacional, a su líder, y por supuesto la reacción en el marco de la diplomacia de los pueblos de todos nuestros aliados en el mundo. Wilmer, desde tu perspectiva como jurista y también como analista político, geopolítico, la instrumentalización de esta ley de enemigos extranjeros de 1798, aplicada por Estados Unidos en contexto de guerra, pero en esta oportunidad en un contexto de lucha o de política en contra de los migrantes por parte
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está concibiendo a los migrantes, y en este caso a los migrantes venezolanos, como enemigos y por ende nuestro país también un adversario en un potencial conflicto de estas características de guerra, porque nos está diciendo que somos sus enemigos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, lo primero que hay que decir que realmente es una aberración la aplicación de una ley de hace 2 siglos, de hace más de 2 siglos, como esta ley de 1798, que además, Carlos, desde el punto de vista jurídico, atropella todo el ordenamiento jurídico internacional vigente, nacido después de 1945, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Atropella las instituciones del derecho internacional público, vale decir la Organización de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, y además de esto atropella la propia institución de la migración. Es decir, desde el punto de vista jurídico es un atropello contra el derecho internacional público, pero además recordemos que Estados Unidos no respeta el derecho internacional público. Vimos el secuestro infame de nuestro diplomático Al Assad en su oportunidad, que además fue procesado, encarcelado, ¿sí?, por el entonces gobierno norteamericano. ¿Qué es lo que Donald hace Trump, primera parte? ¿Qué es lo que hace Donald Trump en esta oportunidad? Repite, reedita. ¿Por qué? Porque aquí se convierte en el capturador, en el instructor, en el dueño del proceso, pero además de esto, Donald Trump, cuando dice pagar $22.000 por cada uno de nuestros connacionales para garantizar su estadía durante un año, y que todo esto suma la cantidad de $6 millones, de hecho está confesando que está aplicando una pena en forma lineal contra nuestros connacionales. No hay mayor violación al derecho internacional público que esto, pero es que además viola flagrantemente los derechos humanos, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho al juez natural, Carlos, y convierte una actuación de derecho administrativo, como son las migraciones, que tiene su propia institución, que tiene sus propios procesos, que tiene su propia jurisdicción, la convierte en un hecho penal. Es decir, Donald Trump viola y comete delitos de lesa humanidad, violando el Estatuto de Roma, sí, en connivencia con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando trasladan para cumplir la sentencia ya dictada por Donald Trump en este centro, sí, contra el terrorismo, es decir, al mejor estilo hitleriano que se haya visto. Entonces, desde el punto de vista jurídico, efectivamente, no se agota allí, porque cuando tú ves, por ejemplo, la propia actuación del juez federal que dice que hay que parar esos traslados, pero además les pide cuentas, cuántos aviones, quiénes van en esos aviones, porque por supuesto... Pero Donald Trump desoyó esa instrucción y al mismo tiempo ha sugerido la destitución del juez que dio esa orden. Wilmer, corresponde hacer una pausa. En esta emisión de En Contexto Radio estamos conversando con Wilmer de Pablo sobre este proceso de deportación forzada, ilegal, irregular de los venezolanos hacia El Salvador, un tema que no se agota, que hay que seguir debatiendo, que hay que seguir explorando, que hay que seguir revisando desde las distintas perspectivas que él nos ha mencionado durante esta entrevista. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Jonathan, pausa musical. Estamos conversando con el analista político, también internacional, jurista, comunicador, Wilmer de Pablos, también diplomático. Estábamos hablando sobre esta diferencia, encontronazo, era la última parte de tu respuesta, o contradicción entre el gobierno de Donald Trump y un juez que había ordenado detener la deportación de los venezolanos. Sin embargo, Donald Trump decide no atiende esta decisión y manda a los venezolanos secuestrados a El Salvador. Me indicas que esto ha colocado una situación de contradicción al Poder Judicial con el mismo Donald Trump, y estábamos conversando off the record, fuera del aire, que incluso se ha planteado también esta situación de ambigüedad, de desdoblamiento de personalidad de Donald Trump, que un día lleva adelante esta política en contra de los migrantes, mano dura, y de repente, una vez generadas todas estas consecuencias sobre la deportación de los venezolanos de forma irregular, dice que él no firmó esa orden ejecutiva sobre la ley de enemigos extranjeros de 1798. Entonces, eso genera una
una gran zozobra y al mismo tiempo en uno, bueno, ¿a quién le creo? La misma persona tiene dos personalidades, hay dos presidentes en los Estados Unidos, uno que firma una cosa y el otro que dice que no. Bueno, importantísimo sobre todo la alusión que haces a lo que en mi opinión son los conflictos internos que se le generan al propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el ejercicio arbitrario de estas actuaciones. Vemos cómo un juez federal ordenó el regreso de ese avión que partió con 238 connacionales que se encontraban en una situación administrativa de migrantes y que Donald Trump la convirtió prácticamente en un hecho penal, ¿no? Los instruyó, los condenó y además los sentenció para El Salvador. Y vemos cómo este juez federal instruyó y desacataron. La palabra desde el punto de vista jurídico se dice desacato. El desacato de su orden, porque además alegaban, Carlos, de forma risible, que ya se encontraban en territorio marítimo. Es decir, estamos hablando de un avión. Se supone, ¿verdad?, que estamos en presencia de una aeronave y que la aeronave norteamericana es territorio de Estados Unidos y que por lo tanto es susceptible, porque el juez tiene jurisdicción sobre las naves, las aeronaves de todo tipo. Entonces, esta excusa además no es creíble y no se soporta y no se sustenta como la aplicación de esa ley de 1798. Pero además de esto, Carlos, tú mencionas algo que en la expresión popular de nosotros los venezolanos decimos cuando alguien quiere escurrir el bulto. Cuando Donald Trump dice públicamente frente a la pregunta de unos periodistas en Estados Unidos que él no firmó esa orden, que él instruyó a su secretario de Estado, vale decir al canciller, a Marco Rubio, para que llevara a cabo dichas actuaciones. La delegación no exime de responsabilidad al delegado, es decir, si el presidente de la República delega en cabeza de un ministro o de un presidente de cualquier corporación o del ministro de la Defensa, la actuación, la corresponsabilidad o su responsabilidad no desaparece, ¿sí? Se entiende que no puede ejecutar de forma directa todas las actuaciones en razón de las políticas públicas. Por lo menos un caso como este no puede escurrir su responsabilidad. Bajo ningún concepto. Y por eso es que el Tribunal Supremo... Ojo, disculpa, es como, tampoco vamos a llegar al extremo de que si Marco Rubio va por la calle en su automóvil y atropella a alguien, es culpa de Donald Trump. No, porque eso es un hecho personalísimo. Es un hecho personalísimo. Claro. Pero que también se ha usado en otros casos, y voy a traer aquí el caso de Cristina, por si el lado fuera Cristina, porque tal vez algún funcionario cometió algún tipo de acción irregular, entonces se le quiere aplicar a ella. Es responsabilidad penal. Eso son cosas diferentes. En derecho se llama acciones personalísimas, ¿sí? Que responde el sujeto a título personal, pero en la actuación propia del Estado hay corresponsabilidad. Y además de esto, es importante resaltar que el propio presidente del Tribunal Supremo lo llamó a capítulo en el sentido de que no puede ahora iniciar una persecución contra el juez federal que le está pidiendo, como debe hacerlo cualquier garante de la Constitución. Donald Trump no solo está violando el derecho administrativo, el derecho interno, cuando desatiende las migraciones y las convierte en unas actuaciones de derecho penal, sino que además está violando las propias cláusulas de la Constitución de Estados Unidos, específicamente la 8ª, que garantizan los derechos humanos. Pero además de esto, cuando aplica la ley de 1798, está violando todo el ordenamiento del derecho internacional público, es decir, está violando los 3 niveles del derecho en su actuación. Wilmer, una pregunta que a veces se puede colar o la forma de contar las cosas se pueden confundir. Un migrante que ingresa de forma irregular a un país comete un delito o una infracción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones o definiciones y si merece una deportación de estas características como la que realizó Estados Unidos? El término apropiado en derecho es sanción. La sanción en sentido genérico abarca todos los tipos de sanciones, sanciones penales, sanciones administrativas,
sanciones de tipo civil, ¿sí? Y aquí estaríamos en presencia de una sanción administrativa, porque la migración es una institución que está concebida dentro del marco del derecho administrativo. Es decir, hay un Ministerio de Justicia, hay unas instituciones encargadas de validar tu entrada, tu comportamiento, tu salida, los requisitos, y ahí estamos en presencia de lo que se conoce como el derecho administrativo. Pero no puede, bajo ningún concepto, estigmatizarte a través de la estigmatización, decir que tú perteneces a una organización delincuencial que además recientemente acabas de categorizar así, y simplemente señalarte... Como terrorista, ni siquiera criminal, sino como terrorista. Exacto, de referida al Tren de Aragua, porque recordemos que desde antes la fascista venezolana María Corina Machado y todo el concierto de la estructura criminal que la acompaña venían hablando del Tren de Aragua, ¿no? Y de inmediato tratando de vincular que su estadía en Estados Unidos había sido provocada, había sido planificada por el presidente Nicolás Maduro. Más ficción imposible. El propio país, el propio Estado se encargó a través de una operación casualmente en las cárceles de aquí, en Tocorón, de desarticular esa banda. Esa banda no existe en Venezuela, la extinta banda del Tren de Aragua desapareció en Venezuela, pero como lo hicieron con ISIS, como lo hicieron con Al-Qaeda, como lo han hecho en todos los conflictos, primero generan a través del hecho comunicacional, de la narrativa comunicacional, del relato comunicacional, crean el fantasma para después ir contra el fantasma, en este caso una ficción que permita justificar la invasión, porque, Carlos, nosotros hemos visto y lo sabemos desde el punto de vista de la geopolítica, que la razón de todo este entramado, de todas estas acciones de Estados Unidos, tienen como fin último apoderarse de las riquezas de energía que hay en nuestro país. Hablamos de petróleo, hablamos de gas, hablamos de oro. No puedo imaginarme qué pudo sentir Donald Trump cuando por un lado dicta este reciente arancel contra las empresas que pretendan o osen comprar, es decir, contra los gobiernos, energía a Venezuela, y ese mismo día el presidente de la República, en un acto público, agarra un lingote de oro y le entrega al presidente del Banco Central de Venezuela, ¿sí?, una tonelada de oro, porque para nosotros producir el oro, ¿verdad?, no requerimos del acompañamiento de ellos, y sabemos lo que significa el oro en el contexto actual de la nueva geopolítica, del nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Es decir, por un lado me atacas por el petróleo y por el gas, y mira lo que estamos haciendo y cómo nos estamos nosotros fortaleciendo en el manejo de nuestros recursos. Sí, el respaldo en oro, que uno de estos mecanismos que en este ecosistema de sanciones muchos países han buscado para proteger sus reservas, para fortalecerse con respecto a estos mecanismos de punitivos de sanciones económicas, y ha sido muy resaltante el caso, muy publicitado, muy divulgado, de Rusia, sí, que ha ido poco a poco aumentando sus reservas en oro y disminuyendo la que tiene en divisas como la del dólar estadounidense. 2:31 de la tarde, corresponde hacer una segunda pausa en esta entrevista especial con Wilmer de Pablos, jurista, analista político, internacional y también diplomático. En la segunda parte vamos a revisar otra arista que tiene que ver con este problema de deportación masiva e irregular de los venezolanos, porque mucha de esta migración fue exacerbada, producida bajo las condiciones de un ataque económico contra Venezuela. Un componente importante de esta migración de los últimos años tiene una motivación económica, y esa motivación económica ha sido creada y potenciada por más de 1000 sanciones punitivas en contra de la economía de Venezuela. Esa parte la vamos a revisar una vez concluida esta pausa. En Contexto Radio, con este servidor Carlos Arellán Solórzano, en entrevista especial con Wilmer de Pablos, jurista, analista político, también internacional y comunicador. Estamos revisando los distintos enfoques y perspectivas del caso
de la deportación irregular masiva de migrantes venezolanos desde los Estados Unidos, y con especial énfasis en lo que está sucediendo con los 238 venezolanos recluidos en un centro de máxima seguridad de confinamiento contra terroristas, así llamado por el gobierno de El Salvador. Había anunciado que íbamos a tocar en esta parte lo relativo a las sanciones, pero creo que se nos escapó antes una perspectiva importante. La lucha y el contraste de los relatos. El relato que criminaliza a la migración venezolana, el relato que desde Venezuela defiende la inocencia de los venezolanos, también cómo desde algunos medios se pretende potenciar el caso particular de uno de los migrantes que fueron repatriados para generalizar o construir toda una narrativa de que los que están llegando en esos aviones serían prácticamente una horda de criminales encubiertos e infiltrados de manera engañosa en los Estados Unidos para subvertir el orden interno, como lo escribió Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Wilmer, esta disputa, esta lucha de relatos, ¿cuáles son las características que distingue a cada uno? Sí, mira, aquí, Carlos, y usuarios que nos oyen desde Radio en Contexto, lo primero que hay que recordar aquí es a Eduardo Galeano, El Mundo al Revés. Basta ver las imágenes que se ufana en mostrar a través de su propia cuenta X el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en relación con la llegada de 238 venezolanos desde Estados Unidos, donde se hace evidente la actuación vejatoria y violatoria de derechos humanos contra un número de connacionales, ¿sí? Donde además el relato occidental, es decir, de los monopolios de la desinformación, de los laboratorios de guerra sucia, de los ancla y sobre todo de el número de influencers que existen financiados y pagados por la USAID además, ¿no? Ese video con toda una propuesta estética seductora prácticamente en la que te dicen, sí, se lo merecen, como los están tratando. Pero además de eso, ¿cuál es la puesta en escena? Que estamos en presencia de la actuación de un demócrata de El Salvador y además un garante de los derechos humanos. Fíjense cómo el relato mentiroso occidental lo vende a través de toda la maquinaria occidental. Pero por el otro lado, Carlos, es importante contrastar la actuación del gobierno venezolano en cabeza del presidente de la República, quien instruye, quien dirige, quien acompaña, a través del Ministerio de Interior y Justicia, vale decir, del capitán Diosdado Cabello, ¿sí? Cómo se llevan los aviones, en este último caso fue a Honduras, a un tercer país, se trajeron desde Texas hasta Honduras, se trajeron en la madrugada de hace un día, 2:30 de la mañana, y vemos cómo de forma digna, respetuosa, niños, jóvenes, mujeres, viejos, llegan a Venezuela, ¿no? Y además de eso, de una forma respetuosa, se les recibe de una forma humana y amorosa, pero además se les lleva hasta la puerta de su casa. Ese es el relato occidental que se vende con los dos términos fundamentales. Esa es la actuación del dictador en un estado violatorio de derechos humanos. Y por eso digo que hay que recordar a Eduardo Galeano, El Mundo al Revés. Basta simplemente tomar las dos imágenes y contrastarlas. En relación con el caso que hoy trata de maximizar el relato occidental mentiroso. Sí, el de Darwin Andrés Gómez, para poner en contexto. Una vez se produjo esta última repatriación, ha venido siendo potenciado en las redes sociales, caso NTN24, que lo tengo aquí guardado en el teléfono, de Darwin Andrés Gómez, un muchacho de 19 años que, de acuerdo a la nota que hacen, habría estado involucrado en hurtos, en acciones violentas y agresión en contra de oficiales de la policía en los Estados Unidos, que habría sido también muy notable porque denunció algún tipo de agresiones en contra de los venezolanos y dijo que había xenofobia, pero hay un componente de criminalización hacia esta persona. Y están potenciando el saludo que hace este muchacho al ministro Diosdado Cabello, en donde dice agradecido de estar de vuelta y le dice gracias, patrón.
y en el relato de NTN 24 dice patrón, la expresión que usan los delincuentes para referirse de manera respetuosa hacia sus jefes, prácticamente completando el círculo, diciendo que, por este caso, despachando que todos los que han repatriado son efectivamente criminales venezolanos que fueron infiltrados de forma engañosa y encubierta hacia los Estados Unidos, prácticamente alineándose con la narrativa de Donald Trump, cuando el Estado venezolano ha dicho que hasta ahora, o la mayoría de todos estos deportados son inocentes, que se han detectado algunos casos que estarían siendo solicitados por las autoridades, pero en ningún momento ha dicho todos son inocentes, sino que todos se les va a revisar su procedimiento y en función, si tienen algún tipo de observación penal, se le hará su correspondiente procedimiento. Pero están aprovechando y potenciando esta situación para generar un círculo que cierre la narrativa que criminaliza a la migración venezolana. Se les cayó el relato de vincular al Tren de Aragua con los más de 300 venezolanos que han llegado, porque el propio ministro de Interior lo ha dicho públicamente y lo ratifica, que en esos vuelos no viene ni un solo ciudadano vinculado al Tren de Aragua. Entonces, frente a esto, ¿no? Eso no significa, Carlos, que en ese traslado no se haya aprovechado para enviar a personas que se encuentren cumpliendo pena allá, que están pendientes de sus extradiciones, o que se encuentren en un proceso penal, ¿sí? En ese caso, ellos siempre van a tener como un espacio y un traslado acompañado especial, que es normal en toda actividad de cooperación entre los países. Pero lo que sí es cierto es que no ha habido ni uno solo identificado con el Tren de Aragua. Entonces, esta actuación, este relato, lo primero que tenemos que mirar de este relato es la fuente. Estamos hablando nada más y nada menos que de una de las corporaciones de la desinformación colombiana, que normalmente ataca, ¿sí?, con estos anclas que siempre vemos, y Dania Chirino, esta otra rubia que no recuerdo el nombre, que además odian el proyecto venezolano. Basta ver simplemente sus relatos, sus puestas en escena. ¿Y qué es lo que tratan de hacer, Carlos? Frente al fallido, frente a la fallida vinculación de los venezolanos que hemos ido a buscar, que ya lo describimos en nuestro relato verdadero, humano y amoroso, entonces buscan a uno, solo a uno, que haya tenido un problema de orden penal, criminal en Estados Unidos. Primero tenemos que recordar que el derecho penal es personalísimo, ¿sí? Si tú eres mi hermano y cometes un crimen de orden penal, ¿sí?, el mundo no me puede señalar a mí como criminal por lo que tú hiciste, porque el derecho penal es personalísimo. Un inciso, pero es que si Estados Unidos envía a nuestro país a reunirse con el presidente de la República, Nicolás Maduro, a un enviado especial para que, entre otros diálogos y negociaciones, está la repatriación de estadounidenses que cometieron delitos en este país, entre ellos mercenarios, entre ellos agentes de inteligencia encubiertos en instituciones o empresas del Estado venezolano. Basta recordar la imagen de él cuando partía con los primeros 8 o 6, no recuerdo en este momento, que habían sido condenados, ¿no?, vinculados todos, por supuesto, a el magnicidio del presidente. Entonces, para esta corporación de la desinformación colombiana y para sus anclas, ese es el trabajo por el que les paga la USAID, que además ya es del conocimiento público, que se encargan de ¿qué? De tratar de vincular a un sujeto X que le haya dicho a nuestro ministro de Interior, patrón, ¿no? Ese término, como ellos lo acuñan allí, es la prueba fehaciente de que estamos en presencia de una organización delincuencial. Entonces, no sé cómo llamarían la relación de mi hermano mayor y la mía, porque siempre nos decimos, ¿cómo está patrón? ¿Cómo está patroncito? O sea, es una expresión, además popular en el concepto venezolano, en nuestra idiosincrasia, ¿no? Es de esto que se trata la guerra híbrida de cuarta, de quinta, la guerra cognitiva que está dirigida al inconsciente de todos nuestros ciudadanos para lograr, por supuesto, las estrategias diseñadas en esos laboratorios de guerra sucia. Bueno, y como parte de esa agresión compleja en contra de Venezuela están las sanciones y las medidas punitivas. De eso vamos a hablar ya en la próxima y última parte de este programa con Wilmer de Pablos. No se aparte, minutos, estamos de vuelta.
2:49 de la tarde, tramo final de esta entrega de En Contexto Radio con Wilmer de Pablos, nuestro invitado especial en esta entrega. Vamos a hablar ya en esta última parte sobre las medidas punitivas en contra de nuestro país aplicadas por parte de los Estados Unidos. Esto mientras le mostramos acá a la audiencia que nos sigue por el streaming. Tenemos varias publicaciones del Observatorio Venezolano Antibloqueo, dirigido por William Castillo, ministro también de Políticas Antibloqueo, las cuales pueden revisar para estar al tanto de la actualización de los mecanismos restrictivos, punitivos contra la economía nacional que aplican los Estados Unidos. Está casi que actualizada. Dicen 1027 medidas coercitivas, punitivas en 10 años. Habría hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, que serían 1028, una sanción secundaria del 25% de arancel a aquellos países que compren petróleo o gas venezolano, un arancel de 25% por realizar otro tipo de transacciones. Así le vayan a comprar, no sé, cereales a Estados Unidos, si usted le compró petróleo a Venezuela, 25% de arancel. También es como un mecanismo de sobrecumplimiento de las sanciones, es para privar a otros países. Bueno, no le compro a Venezuela y porque me quiero evitar un problema con Estados Unidos. Parte de todos estos mecanismos complejos en contra de nuestro país y que generan las condiciones de deterioro económico que estimulan, que exacerban las condiciones de la migración venezolana. Pero vamos a hablar rapidito con Wilmer sobre las características de esta última decisión de Donald Trump contra el petróleo y gas venezolano. Sí, bueno, recordar que desde la llegada del presidente Donald Trump, su política ha sido, dicen mis amigos en el argot popular, pata y puño. Es decir, patada, puño y kung fu, dicen. es decir, hemos visto cómo a su llegada, a sus dos primeros aliados comerciales y más cercanos, que son Canadá y Estados Unidos, de inmediato. Estados Unidos de México. Perdón, Estados Unidos de México y Canadá fueron los primeros a los que les impuso las medidas, ¿no? Contra ellos, aranceles. Pero además de eso vimos contra Europa, su aliado, contra Rusia y contra China, que no debe extrañarlos. Y ayer nada nos sorprende cuando lanza una nueva orden ejecutiva en la que impone hacer aranceles secundarios. Se llama secundario porque están dirigidos a los países que compren o que osen comprar petróleo y gas venezolano. Saben que nuestra relación petrolera es muy fuerte con China, con la India, también con Irán, también con Italia, también con España, ¿no? Y por supuesto con Cuba. Me pregunto yo, ¿qué irá a hacer Pedro Sánchez en el caso de Repsol, la empresa española, que, ojo al dato, amigos, el petróleo venezolano es el que activa y permite la refinación de crudo por el orden del 70% de esa economía. ¿De la economía? Española. Pero además de eso, cuando nosotros miramos hacia la otra empresa que es Eni, en Italia, nos preguntamos qué se estará planteando la amiga de Donald Trump, es decir, Giorgia Meloni, ¿no? En relación con este arancel secundario que le ha sido impuesto tanto a España como a Italia. Lo importante aquí es entender que no solamente esta actuación afecta al gobierno venezolano, al pueblo de Venezuela, a las empresas que interaccionan con nosotros, sino que ya el mismo día de ayer hay un impacto que se lee en el mercado económico energético mundial, porque hemos visto de inmediato cómo se disparó a $73 el petróleo Brent, sí, con un crecimiento del 0,22%. Pero también hemos visto el crecimiento del otro petróleo, el petróleo West Texas, por el orden de $69, es decir, el crecimiento de más o menos el 11 centavos de dólar. Pero además de esto, Carlos, es importante señalar que la propia Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por el otro lado, extiende por 45 días la orden de extracción y de comercialización de la Chevron en Venezuela. Entonces fíjense lo contradictorio
de la política de Donald Trump. Se va a sancionar a sí mismo Donald Trump. Pero no solamente además de esto, Carlos, sino que de inmediato la profunda contradicción en la actuación de la política exterior norteamericana, que además está sumamente desprestigiada, cuando la extiende esta licencia 41B hasta el 27 de mayo de este año. Es decir, por un lado te ataca con el arancel secundario y por el otro lado extiende esto. Los expertos realmente en petróleo, que tienen conciencia de que Estados Unidos tiene agotadas sus reservas y que estas reservas no superan 4 años, pero además tienen conciencia de que todos los BRICS, tomando la variable de consumo de industria, no supera los 9 años, ¿sí? Dicen que está llamado a recular en relación con este último arancel. ¿Por qué? Porque la reserva más importante de petróleo seguro y cercano es Venezuela. Entonces, allí hay que estar muy atento en los próximos días con qué va a ocurrir, y no nos extrañaría que pasado mañana amanezca diciendo que levantó la medida porque, por supuesto, el Estado profundo, el DFT, es decir, las corporaciones energéticas, harán su propio trabajo. Seguro hará como en el caso de las deportaciones a los venezolanos y la ley de enemigos extranjeros de 1798, que después él no escribió lo que escribió en su cuenta de Truth Social, y estará tomándonos por locos a todos en el caso de Venezuela y al mundo. Bien, ya son las 2:56 de la tarde, corresponde hacer ya punto final en este espacio de En Contexto Radio, agradeciendo a Wilmer de Pablos, quien desde el estudio acá nos acompañó durante esta hora para revisar los temas relativos a la migración venezolana y esta última parte sobre la aplicación de arancel de 25% a los países que compren gas y petróleo venezolano, impuesto así de manera unilateral por el gobierno de los Estados Unidos. La invitación es para que continúe en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio, Circuito Nacional. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y con esto concluimos otra fascinante edición.